Continuamos con nuestro balance en el evaporador. En esta ocasión nos toca hacer el balance total de energía. Bueno, el esquema que vamos a utilizar es el siguiente y estos son los elementos que tenemos que considerar. Entonces, ya habíamos analizado que tiene una corriente de entrada de solución diluida, que lo representamos como el gasto masa de solución diluida, MA. HA sería nuestra entalpía de esa solución diluida y X testada A va a ser nuestro porciento masa del soluto en esa corriente. Tenemos otra corriente de entrada, que es nuestro gasto masa de vapor calefactor o vapor de caldera, y este está acompañado por su entalpía correspondiente, que sería la entalpía del vapor calefactor. Corrientes de salida tenemos tres: la de los fondos, que sería MP, que es nuestro gasto masa de solución concentrada; XP es nuestra fracción masa del producto obtenido; y H subíndice P para nosotros es la entalpía de la solución concentrada. En la cabeza tenemos otra corriente de salida que sería E, que sería nuestro gasto masa de solvente evaporado, y H subíndice A, que sería la entalpía del solvente evaporado. Otra corriente de salida sería la que tenemos del vapor calefactor. Entonces aquí tenemos salida del vapor calefactor, donde MC significa para nosotros gasto masa del vapor calefactor condensado, aquí sale condensado, y HC sería su entalpía correspondiente, entalpía del vapor calefactor condensado. Además, observen que ya hemos hablado que tenemos nuestro condensador. En este condensador nosotros tenemos una entrada de agua fría, sería subíndice 1 con su temperatura 1, y tenemos una salida del agua, aquí sería subíndice 2, y esta W2 sería el agua que entró más el condensado, el evaporado que se condensó, a una temperatura 2. Bueno, esos serían los elementos principales que vamos a considerar para este balance de energía. Bueno, vamos a comenzar, les platico con el balance de la torre. Entonces vamos a hacer primero el balance de la torre. Una vez que tenga resuelto el balance de la torre, hacemos también el balance del condensador. Vale, entonces nuestro primer balance es el balance de energía. Recuerden que los balances siempre va a ser lo que entra es igual a lo que sale. En este caso no hay acumulación, no hay producción, entonces simplemente queda lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué entra? Ya mencioné que entran dos corrientes, la de la solución diluida y la del vapor calefactor. Como es balance de energía, aquí sí se implica ese vapor calefactor, y cada una multiplicadas por su entalpía. Recuerden que la entalpía es función de masa y temperatura, entonces por eso tenemos aquí. Y esto va a ser igual a las salidas. Mencionamos que tenemos tres salidas: la del solvente evaporado por su respectiva entalpía, la de la solución concentrada por su respectiva entalpía, y la de la solución, perdón, y la del vapor calefactor condensado por su entalpía. Además, como he estado recalcando, el vapor calefactor no interfiere en el balance de masa, es decir, lo que entra es exactamente igual a lo que sale del vapor calefactor, de tal forma que la masa del vapor calefactor es igual a la masa del condensado, del vapor condensado. Entonces, en consideración esto. Y además, la entalpía de nuestro vapor calefactor es mayor que la entalpía del vapor condensado. Entonces también tenemos esta parte. Bueno, si yo agrupo en la ecuación 1, si yo agrupo los elementos de MB, como MB y MC son iguales, bueno, paso del lado izquierdo MC y me quedaría que MBHB menos MCHC. Entonces, como MB y MC son iguales, lo factorizo y nos quedaría que MB es igual a HB menos HC. Nos conviene de esta forma para que no tengamos un signo negativo. Si lo pusiéramos al revés, HC menos HB, entonces nos quedaría un signo negativo porque es mayor HB que HV. Bueno, y esta expresión es igual a MB por el calor latente de vaporización. Este calor latente nos representa el cambio de fase que está sucediendo. Entonces, lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. Acostumbramos en la evaporación a escribirlo de esta forma para simplificar cálculos. Bueno, entonces si sustituyo esta expresión en nuestra expresión 1, la ecuación 2 en la ecuación 1, nos quedaría algo semejante a esto. Entonces dices, la masa del vapor calefactor por su calor latente de vaporización va a ser igual al solvente evaporado por su entalpía, más la solución concentrada por su entalpía, menos la solución diluida por su respectiva entalpía. Para que se cumpla esta ecuación, las pérdidas de calor deben de ser igual a 0. ¿Qué dijimos que era calor? Bueno, si recuerdan, para nosotros calor es igual a U por A por delta T, donde dijimos que U es nuestro coeficiente de transferencia de calor. Nos representa todas las resistencias que hay para la transferencia de calor, tanto conductivas como convectivas, y en ocasiones también por radiación.
A sería el área de transferencia, en este caso de nuestro evaporador, que serían en el intercambiador de calor. Y delta T, bueno, pues es el incremento de la temperatura. Entonces, si esto es igual a 0, podemos aplicar la ecuación 3 que ya vimos anteriormente. ¿Y qué significa que no haya pérdidas de calor? Bueno, pues que el calor suministrado es exactamente igual que el calor transmitido, y este es exactamente igual que el calor aprovechado. En nuestra ecuación 3, el calor aprovechado es el lado derecho de la igualdad. Bueno, entonces podemos también decir, si sustituyo que mb lambda v es igual a u por a por delta t, en nuestra ecuación 3 sustituimos esto, nos quedaría igual al el evaporado, el solvente evaporado por más la solución concentrada más la solución diluida, cada uno por su respectiva entropía. Esta sería nuestra ecuación 4. Ya vamos afirmando, y esta es la base para lo que vamos a continuar. Bueno, además ya habíamos hablado del balance de sólidos. Si recuerdan, el balance de sólidos nos decía que la solución diluida por su fracción es igual a la solución concentrada por su fracción. De aquí voy a despejar al gasto masa de la solución diluida y me queda algo así. También teníamos el balance total de masa. Decían que la solución diluida, porque es la entrada, es igual al solvente evaporado más la solución concentrada, porque estas son salidas. Entonces, si aquí yo sustituyo lo que despejamos en la ecuación A de esta parte, me quedaría algo así. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, si están de acuerdo, ustedes tendrían que ir siguiéndome y también hacer esta parte, porque eso apunta. Entonces, ya que tenemos esto, voy a simplificar. Observen, del lado izquierdo tengo gasto masa de solución concentrada y del lado derecho también tengo gasto masa de solución concentrada. Lo que voy a hacer es agrupar estos términos. Voy a pasar este MP del lado derecho. Entonces, si los agrupo, me quedaría algo semejante a esto. Entonces, MP que multiplica al gasto masa del producto entre el gasto masa de la fracción del producto entre la fracción de la solución diluida menos 1 por el agrupamiento de términos que hizo. Y esto va a ser igual al evaporado, es el único que queda del lado derecho. Y despejamos de aquí a MP, es decir, el gasto masa de nuestra solución concentrada. Entonces, si despejo, me va a quedar una ecuación de este tipo. MP va a ser igual al solvente evaporado, que multiplica a la fracción masa del soluto en la solución diluida, que divide a la diferencia de la fracción masa en el producto menos la fracción masa en la solución diluida. A esta ecuación la voy a denotar con el número 5, es nuestra ecuación 5. Si aplicamos un razonamiento semejante con la ecuación A y con la ecuación B, pero ahora en lugar de despejar a MA, despejamos a MP y sustituimos en la ecuación B, nos va a arrojar una ecuación así. Y esa va a ser nuestra ecuación 6. Bueno, ahora, nuestra ecuación 5 y nuestra ecuación 6 la vamos a sustituir en la ecuación 4. Entonces nos va a quedar algo así. Gasto masa del vapor calefactor por su lambda es igual a el calor, que habíamos dicho coeficiente de transferencia, por el área, por la diferencia de temperaturas es igual a entalpía, al evaporado, solvente evaporado por su entalpía, más el evaporado, que es nuestra ecuación 5, por la entalpía del producto. Tienen que seguir la ecuación 4 para que sepan de dónde salió esto, menos nuestro gasto masa de solución diluida, que lo tenemos en la ecuación 6, por su entalpía. Observen que del lado derecho, el tercer término del lado derecho de la igualdad, todos los términos, los tres términos, tienen el solvente evaporado. Entonces podemos factorizar aquí. Entonces, si factorizo aquí, me va a generar una ecuación de este estilo. Entonces, gasto masa del solvente por su lambda es igual a U por A por delta T es igual a E corchete. Así vamos a llamar este término, Cuando ya estemos trabajando ejercicios de evaporación, así lo voy a llamar, el corchete. Y en el corchete vamos a tener la entalpía del solvente evaporado más entalpía del producto por la fracción masa en la solución diluida menos entalpía de la solución diluida por la fracción masa del producto entre la diferencia de las fracciones producto menos solución diluida. Bueno, entonces esta va a ser nuestra ecuación 7, nuestra ecuación estrella. Esta es la ecuación esencial. Con esta comenzamos a resolver todos los balances. Bueno, hay otras dos características del evaporado que tenemos que tener en consideración. La primera característica es la economía del evaporador. La voy a denotar con la letra sigma. Y dice que la economía va a ser igual al solvente evaporado entre la masa del vapor calefactor. Tenemos dos situaciones. Si tenemos simple efecto, es decir, solamente un evaporador, esa economía debe de ser menor a 1.
Y si estamos en múltiple efecto, esa economía debe de ser mayor a 1. Esa es la primera característica que vamos a considerar una vez que resolvamos nuestro evaporador. Otra característica es la capacidad evaporativa, es decir, cuánto puede evaporar. Esa capacidad evaporativa la voy a denotar con la letra C. Y esto va a ser igual al evaporado entre el área de transferencia que nosotros tenemos dentro del evaporador. Bueno, con esto termino el balance de energía solamente de la torre de evaporación. A continuación vamos a hacer el balance en nuestro condensador. Bueno, entonces les había comentado que una vez terminado el balance de nuestra torre de evaporación, vamos a hacer el balance en nuestro condensador. Bueno, de nuestra torre de evaporación solamente me interesa el espacio vapor porque es el que está conectado al condensador. Vamos a recordar algo de lo que ya hemos visto en el espacio vapor. Vamos a tener la presión del espacio vapor, que es igual a la presión atmosférica, dependiendo del sitio donde se encuentre, menos el vacío del espacio vapor. Todo tiene que ser presión absoluta. Y que habíamos hablado que la presión del espacio vapor, con la presión del espacio vapor y tablas de vapor, podemos determinar la temperatura aparente de ebullición del agua. Esto ya lo habíamos hablado. Bueno, entonces decía que el espacio vapor es el que está conectado a nuestro condensador. La salida tiene nuestro solvente evaporado y su respectiva entalpía. Eso es lo que entra al condensador y sale aquí. Esta cantidad es la misma que sale aquí, más la entrada de agua fría, la agua de enfriamiento a nuestro condensador y sale aquí. Aquí este W2 les había platicado que era la suma del solvente evaporado más nuestra agua de enfriamiento. Algo que ya habíamos hablado también. En el condensador tenemos una presión que lo voy a denotar así, P sub índice C, y eso significa presión del condensador. ¿Cómo calculo esa presión del condensador? Va a ser la presión atmosférica, de nuevo, la misma presión donde está funcionando nuestro evaporador, menos el vacío que se genera en el condensador. Bueno, una vez que tenemos la presión del condensador, utilizamos tablas de vapor y voy a determinar la temperatura 2. Esta temperatura 2 es la temperatura del condensador. Entonces, la tenemos aquí, la temperatura del condensador. Entonces, siempre la temperatura del condensador va a ser igual a la temperatura 2. Entonces, son los elementos que necesitamos para poder generar nuestro balance energético. Hay que poner atención que aquí tiene una cierta entalpía y que aquí también tiene una cierta entalpía. Son diferentes porque están a diferente temperatura. Bueno, para hacer el balance energético de nuestro condensador, dice lo que entra es nuestro solvente evaporado, que está afectado por la entalpía del solvente evaporado menos la entalpía del líquido a temperatura 2, es decir, donde sale, aquí el solvente evaporado. Es igual también a lo que entra, que sería el agua de enfriamiento, que sería lo que sale menos lo que entra. Entonces entra en T1 y sale en T2. Este sería nuestro balance energético, suma de entradas y es igual a la suma de salidas. Bueno, me interesa calcular W, donde W para nosotros representa el gasto masa de agua de enfriamiento. Entonces de esta ecuación despejamos a W y nos genera una ecuación semejante a esa. Las unidades que va a tener, bueno, van a ser kilogramos de agua de enfriamiento por hora o por segundo, dependiendo del tiempo que nos esté generando. Esta sería nuestra ecuación 8. Bueno, la ecuación 7 y la ecuación 8 son nuestras ecuaciones de balance de energía. Con eso resolvemos tenemos balance de masa y balance energético. Bueno, además, ¿qué otras características me interesan? Pues me interesa calcular el área necesaria que tenemos aquí. Lo podemos obtener a partir de la ecuación 7. Si se acuerdan, la ecuación 7 decía mb por lambda b es igual a u por a por delta t es igual a e por el corchete. Entonces podemos despejar del lado izquierdo o del lado derecho. Si despejo del lado izquierdo me quedaría que es la masa del vapor de calentamiento por el lambda de vaporización entre el coeficiente de transferencia por el delta t. O si lo despejo del lado derecho sería el evaporado por el corchete entre el coeficiente de transferencia por el delta t. Además, el área la podemos calcular como n pi de L, donde n representa el número de tubos, pi constante, d es el diámetro de los tubos y L es el largo de los tubos. Entonces serían las dos formas donde podemos obtener nosotros el área. Bueno, si tenemos el área calculada de la ecuación 7, de aquí podemos despejar el número de tubos, si nos dieron diámetro o longitud, o cualquiera de las variables que requiramos. Otra característica que tenemos que calcular es el incremento de la temperatura, y vamos a tener dos casos para el cálculo. Cuando el evaporador es de circulación forzada, pues nuestro delta T va a ser la temperatura del vapor de calentamiento menos la temperatura aparente de ebullición de la solución.
Ese sería el primer cálculo, siempre y cuando nuestro evaporador sea de circulación forzada. Nos lo tendrán que decir. O si nuestro evaporador es de circulación natural, delta T va a ser igual a la temperatura del vapor de calentamiento menos la temperatura de ebullición corregida por presión hidrostática. Eso es lo que significa TE, temperatura de ebullición corregida por presión hidrostática. Y hay que considerar que esa temperatura corregida siempre va a ser mayor a la temperatura de ebullición de la solución. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esa temperatura de ebullición corregida? Bueno, esta es la secuencia o el algoritmo de secuencia. El primer paso es determinar la presión hidrostática. Recuerden que en su materia de procesos de separación 1 les hablaban de presión hidrostática cuando estaban viendo la ecuación de Bernoulli. Entonces, ahí les mencionaron que para calcular esa presión hidrostática iba a ser igual a la altura entre 20 por la densidad, donde la densidad para nosotros tendría que tener unidades de kilogramos por centímetro cúbico o kilogramos por litro. ¿Vale? Entonces, las unidades que va a tener esta densidad van a ser kilogramos por litro o gramos por centímetro cúbico. Y al hacer esta operación nos va a quedar unas unidades de kilogramos por centímetro cuadrado, que esa va a ser nuestra presión hidrostática, y que estas unidades son las que hemos estado viniendo manejando para el cálculo de presiones. El segundo paso es calcular la presión espacio-vapor corregida, que la vamos a denotar como P subíndice P subíndice EV prima. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, va a ser la presión del espacio-vapor más la presión hidrostática, que esa es la que calculamos en el paso 1. Bueno, y el paso 3, con esa presión de espacio-vapor corregida, nos vamos a tablas de vapor y calculamos la temperatura de ebullición corregida por presión hidrostática. Estos serían los cálculos principales. Nos resta que les ayude a utilizar las rectas de Dewey y el nomograma de Perry para el cálculo de temperaturas de ebullición cuando son soluciones inorgánicas. Esa va a ser la siguiente.